Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos encontremos eh, para este video, ¿no? A ver, voy a acomodar un poquito esto. Bien, vamos a comenzar una nueva semana continuando con los temas. Vamos a trabajar sobre el concepto de educación. Vamos a tomar uno de los autores y de ahí vamos a desglosar, ¿sí? Es un autor ya que es parte de la tradición del estudio de la pedagogía, que es Lorenzo Luzuriaga. Por supuesto que hay muchísimos autores, de hecho hemos repasado varios, pero yo quería tomar, que es el texto que ustedes van a tener, este capítulo que habla del concepto de educación, un concepto que es muy integral, ¿no? Quizás, por supuesto que hoy se podría actualizar ese concepto con varias cuestiones, pero me pareció que es un concepto que tiene ya sus años, sin embargo está vigente porque integra muchos aspectos de lo que es la educación y por eso a mí me parece que está bueno seguir trabajando con lo que propone Luzuriaga, que es un autor que es parte ya de la tradición de la pedagogía, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar también eso. Y después que para ustedes también va a ser más sencillo el estudio en esta primera etapa. Bueno, ustedes van a tener el texto, van a tener el PowerPoint, que de ese mismo PowerPoint yo ahora voy a estar explicando, así que esa es la metodología siempre. Agregué en el PowerPoint esta vuelta unas preguntas o algunos ítems que les va a servir a ustedes para hacer la síntesis, que es lo que ustedes me habían pedido, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, es solamente un tema que se va a extender un poquito. Vamos a trabajar, como les decía recién, sobre el concepto de educación. Voy a ir primero al concepto y después vamos a empezar a desglosar, ¿sí? Él va a tomar en realidad una idea más compleja, pero después va a terminar haciendo una síntesis y va a decir que la educación es una función real y necesaria de la sociedad humana mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre, dice él, y de introducirle en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad. Eso yo le decía que es como que es un concepto muy holístico, ¿no? Que integra muchos aspectos de lo que implica la educación y por eso me gusta, ¿no? Dice una función real y necesaria. Nosotros vamos a desdoblar ahora el concepto y vamos a hablar de la necesidad de la educación. Vamos a hablar de que la educación también es real, ¿en qué sentido? Vamos a explicar que desarrolla tanto la vida individual como también la vida social y la cuestión de la relación entre educación y cultura, ¿sí? Y esto último que dice el concepto que apela a su propia actividad. Me parece que es un concepto, repito, voy a leerlo, pero para que quede como punto de partida de lo que vamos a desglosar ahora. Dice, es una función real y necesaria de la sociedad humana, mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirle en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad, de la autonomía. Bueno, ahora sí vamos a desglosar un poquito esto. Y cuando el autor va a trabajar este concepto que leímos recién, él va a como partir el concepto y va a desglosar en lo que sería, ¿no es cierto?, 7 puntos. El primero de ellos se refiere a la educación como realidad. Y ahí es donde yo le puse unos ítems, una pregunta. La pregunta del autor, que es una pregunta que yo les sugiero como guía, pero que está en el texto, de donde ustedes van a poder sacarlo, es esto de cómo, cuándo y en qué aspectos, cómo, cuándo y en qué aspectos constatamos que la educación es una realidad. Lo primero que el autor va a querer marcar justamente es de que estamos hablando de algo que es real, es algo que se puede vivenciar, es algo que se puede modificar, transformar, pero en definitiva estamos hablando de que no es algo ideal o algo abstracto. Cuando hablamos de educación,
Estamos hablando de algo muy concreto, palpable, real. En ese sentido decimos que la educación es una realidad, es un hecho, ¿no es cierto? Yo voy siguiendo también el texto para que ustedes pues se encuentren más o menos con lo mismo. Dice el autor, todos estos actos y efectos son manifestaciones de la realidad de la educación y en su aspecto tanto individual, personal, como también, dice, en el aspecto social. ¿Sí? Entonces, es algo real y constatado en la historia. Es decir, en muchas culturas y civilizaciones, la educación, digamos, ofreció de lo suyo para el desarrollo de las civilizaciones y la sociedad en general. Y esto es algo constatable en la historia, es algo que se puede verificar en la historia, ¿no? Entonces, él cierra esta parte diciendo, la educación constituye una realidad esencial. ¿Qué significa esencial? Que es constitutivo, o sea, que hace al ser. Tiene que ver con lo que la educación es. Dice, constituye una realidad esencial, fundamental, de la vida individual y la vida social humana, que ha existido en todas las épocas y en todos los pueblos. ¿Sí? Hay registro de educación en la historia de todos los pueblos y civilizaciones. O sea que es algo, el punto de partida es de que la educación es algo concreto y algo que se puede verificar, es decir, estamos hablando o estamos haciendo ciencia de algo que realmente sucede. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es sobre la educación como necesidad. Y ahí la pregunta que les sugiero es, ¿por qué y para qué es necesaria la educación? Ahí tienen un desarrollo interesantísimo donde justamente va a decir de que la educación lo necesitamos en definitiva para poder vivir. También teniendo en cuenta la historia de estos pueblos y civilizaciones que dijimos, en todos se puede justamente visualizar esta cuestión de que la educación era parte de su vida, era parte de su cultura. Entonces, en esto también se establece su necesidad. Necesitamos, dice el autor, la educación para vivir, ¿sí? Los individuos necesitan la educación para poder subsistir en la sociedad, ¿sí? Pero dice, no solamente él como individuo, sino también es necesario para la vida de la sociedad en general y de los pueblos. Dice, la sociedad necesita para su subsistencia normal incorporarse a las nuevas generaciones que se suceden en su vida, dice. Estas generaciones vienen desprovistas de la cuestión cultural, ellas van a vivir en una sociedad donde ya hay establecida una cultura y van a ser parte de esa cultura, pero es necesaria la presencia de la educación justamente para poder transmitir y para poder, por así decirlo, ofrecer ese espacio de contención en la sociedad a ese nuevo individuo. Por eso es que decimos que la educación es necesaria. La sociedad humana tiene necesidad de propagarse espiritualmente también, dice. Y después dice, todo esto demuestra que la educación es también una necesidad, tanto para la vida del hombre como para la sociedad. Y cierro esta partecita comentando algo de Kant, que ya habíamos repasado, que decía que justamente únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre, ¿sí? No es sino lo que la educación hace de él. Por eso es tan necesaria la presencia educativa. Bueno, otro aspecto es esto de la educación como una aspiración, ¿no? Y la pregunta acá que yo les voy a hacer como sugerencia es, ¿de qué se trata el proceso de autoeducación o la educación por uno mismo? Esto es lo que van a encontrar también en el texto, ¿no? Así, si bien decimos que la educación es una realidad y es una necesidad, también decimos que la educación lo vemos como un proceso, como una aspiración, pero un proceso donde el hombre, si bien cuando hablamos de educación
y por ejemplo hablamos de escuelas, tenemos la presencia de otros actores que colaboran en la educación y en la formación, hay también una responsabilidad por parte de cada uno, que es esta responsabilidad de justamente poder autoeducarse o formarse a sí mismo, ¿no? Y la aspiración tiene que ver con esta necesidad que hay por parte del hombre de elevarse, de perfeccionarse, de desarrollarse como hombre, ¿no? Dice, esta tendencia, dice el autor, les leo, esta tendencia a la elevación y al perfeccionamiento es uno de los móviles más importantes que hacen posible mejorar como individuo, ¿no? Hacen posible el progreso de la humanidad y constituye una forma de educación, ¿no? Elevarse como hombre, esta es la aspiración. Por eso dice, la educación es también una aspiración que tiene que ver con la autoeducación. Bueno, y hay otro elemento más que va muy unido a este, que es la educación como desarrollo, otro aspecto, y yo acá voy a proponer la pregunta: ¿de qué depende y cómo se realiza el desarrollo del hombre? Entonces dijimos hasta ahora que la educación es aspiración, es desarrollo, dijimos que es necesaria y que es una realidad. Y ahora decimos que la educación, ¿no es cierto?, vamos a verlo como un desarrollo. Bueno, este desarrollo está muy de la mano de lo de la aspiración, en el sentido de que el hombre, la educación recorre toda la vida del hombre, antes de que nazca y hasta incluso después de que muera. La educación es un proceso permanente en donde va velando por el desarrollo de los hombres y nunca se corta este desarrollo, ¿no? Nunca se corta, ¿no? Dice el autor, refiriéndonos concretamente al hombre, percibimos cómo éste pasa por distintas fases, por distintas etapas sucesivas. Nosotros vamos a ir aprendiendo sobre esas etapas justamente para poder educar, pero también nosotros en primera persona somos seres que pasamos por estas etapas y cada etapa tiene su caracterización. Y dice, este desarrollo en el hombre no se realiza de un modo uniforme, tiene idas y vueltas, altas y bajas, es decir, es un movimiento, es dinámico, ¿no? Y no se detiene, ¿no? Eso algo interesantísimo para pensar. Y en este desarrollo de la vida del hombre están las disposiciones naturales de cada uno, ¿no es cierto? Pero también están la influencia que puede ejercer el medio que circunda al hombre. Bueno, todo esto va de alguna forma a modificar, a afectar la vida o el desarrollo de cada individuo. Mis disposiciones naturales, pero también lo que me rodea. Fíjense que en este tiempo de pandemia, justamente lo que nos está circundando, que es la posibilidad del virus, modificó toda la vida social. Es decir, de aquí en más va a haber una modificación en este desarrollo del hombre. Bueno, otro punto va a ser la educación como función intencional. Y acá yo les propongo dos cuestiones. Por un lado, diferenciar, cuando lean en el texto, diferenciar educación espontánea e intencional. Dos cuestiones. Va a haber como una diferenciación y justamente esto es lo que vamos a tratar de aclarar, ¿no? La educación espontánea, ¿a qué se refiere? Que es una educación que se da sin una intención, digamos, formal. Es la educación que se da todos los días, en todo momento, se da en la calle, en la familia, entre los amigos, lo que nos rodea, internet, etc. Pero después hay una educación que es intencional, ¿sí? Y acá en este capítulo vamos a hablar justamente de la educación intencional. Por eso otra pregunta va a ser, ¿qué implicancias tiene esta educación intencional? Es decir, ¿qué implica hablar de educación intencional? ¿Sí? Y acá él va a hablar, ¿no es cierto? Yo quería leerle una partecita que me parece muy interesante. Dice,
La educación es también y ante todo un acto, o mejor, una serie de actos mediante los cuales se trata de dirigir, perfeccionar la vida de los hombres. Esta educación es pues una influencia directa, intencional sobre la conducta del ser, ¿no es cierto?, al que estamos por educar. Es decir, hay una clara intencionalidad por la parte de la educación que es justamente permitir este desarrollo del hombre. Tiene que ver con esto, como dice ahí el texto, de dirigir, de perfeccionar el ser del hombre, tanto su ser individual, personal, como también su ser social, que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, también como otro aspecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos que hay una intención, que es justamente compartir con otros seres para ayudarlos a crecer como persona y como persona en una sociedad. Los contenidos, qué se va a desarrollar en cada etapa, eso es algo que va a ir cambiando, se va a ir modificando. Pero la intención última, como diría Kant, de hacer al hombre más hombre, es justamente la intención clara de la educación. Por otro lado, vamos a hablar también de la educación como función cultural y voy a conectar con el último punto, que es la función social, cultural por un lado y social por otro, y están relacionados. Cuando hablamos de la función cultural, yo les propongo pensar dos categorías que están en el texto, que es la relación que hay entre educación cultural objetiva y formación cultural subjetiva, ¿sí? Y ahí el autor hace una aclaración, ¿no es cierto?, diciendo justamente que la educación cultural objetiva se va a tratar justamente, dice, de facilitar la creación, la conservación y la reproducción de la cultura, ¿no? Sí, por eso habla de una cultura objetiva, ¿no? Dice, por una parte, dice facilitar la creación, conservación y reproducción de la cultura. Y de otra parte, posibilitar el desarrollo cultural del hombre, dice. En el primer caso hablamos de una cultural objetiva, de una educación cultural objetiva. Y en el segundo, de una formación cultural subjetiva. Ambas, dice, ambas están en una relación mutua e inseparable. Es decir, el hombre es parte de esa cultura, hace cultura. Él es constructor, él es actor directo de la cultura. Entonces, él aporta, pero también es aportado. Él modifica, pero también él es modificado por la cultura. Por eso decimos objetivo y subjetivo, en el sentido que él es protagonista. Estamos hablando de cosas, estamos hablando de elementos, pero también estamos hablando de valores. Por eso decimos en un concepto bien amplio, cultura, de que es todo lo que el hombre hace, lo que el hombre es. Y esto se va modificando. Yo soy un ser cultural, yo vivo de acuerdo a un modelo cultural. Y por eso es que somos todos tan diferentes, incluso dentro de la misma cultura. Vemos las subculturas. Bueno, acá hay un tema, educación y cultura es un temón aparte, ¿no? Pero bueno, acá como una primer referencia para hablar de que la educación tiene una función y la relacionamos con la función cultural, ¿sí? Y por último, la función social, también vamos a desarrollar después esto en los fines, capítulo próximo, ¿no? La función social, yo les sugería 4 ítems para desarrollar acá, que es uno, primero, la retroalimentación que hay entre establecer, ¿no es cierto?, la retroalimentación que hay entre educación individual, personal y social colectiva. El autor va a proponer justamente eso, ¿no? Por un lado, hay una función real y concreta de la formación del hombre como individuo, pero también la sociedad formando para la vida social colectiva. Entonces, determinar un poquito eso. Por otro lado, ¿cuáles son los modos de la educación social? Otra cuestión, el lugar que tiene la escuela concretamente en la educación social. Y una pregunta para la reflexión es esto de ¿para qué vida social prepara la escuela? Dijimos recién que tiene, digamos, la clara disposición la educación
de que forma tanto al individuo como a la sociedad. Y entre individuo y sociedad hay una interrelación. El individuo hace a la sociedad y también la sociedad hace al individuo. Por eso hay un entrecruzamiento, una retroalimentación entre ambos. La pregunta interesante que hace el autor es preguntarse que si bien decimos la escuela, por ejemplo, como reproductora, como modificadora, como constructora de cultura y de vida social, decimos, ella forma, prepara a los individuos para la vida social, la pregunta que nos hacemos y es de gran responsabilidad es, bueno, pero ¿para qué tipo de vida social estamos preparando a los individuos? Y esto también se va modificando a través del tiempo, ¿no? A través de la historia. Por eso es que es muy importante estar siempre reactualizándose en este concepto, ¿no? Preparamos para una vida social, pero ¿para qué tipo de vida social? La escuela es el gran medio para justamente poder formar a los ciudadanos para un determinado tipo de vida social. Por eso es que me puede costar mucho a mí vivir en otra cultura o desde otra cultura cuando fui formado en algo que es diferente. Porque la propuesta educativa, vamos a suponer, de un país que yo voy a vivir que es totalmente diferente al mío, esa propuesta educativa está, por así decirlo, condicionada y en algunos casos incluso determinado por un modelo de sociedad que necesita que la escuela forme. Entonces hay una cabeza, hay una cultura que parte de ideas, pero también de formas de actuar en la sociedad que está, digamos, la escuela va a ser la gran responsable para preparar a ese individuo como ciudadano. Y me parece que esto es sumamente importante entenderlo, ¿no? Porque ahí está la grave responsabilidad que todos tenemos. Bueno, y por último, vamos a trabajar, ustedes van a leer ahí, dos grandes características universales de la educación que dice Luz Uriaga. Él habla de la verticalidad y de la horizontalidad. Y esto yo lo sintetizo así. La educación se da durante toda la vida humana, la verticalidad, y se da en todas sus manifestaciones, la horizontalidad. Te van a poder leer y profundizar ahí un poquito más. Repito, la educación se va a dar durante toda la vida del hombre, desde que nace hasta que muere, desde la cuestión orgánica, física, la cuestión espiritual, pero también se va a dar en todas las manifestaciones de la vida del hombre. Por eso tiene un sentido muy universal y a la vez profundo la educación. Bueno, yo les deseo que puedan trabajar el texto, por supuesto, ir haciendo síntesis, tomen estas guías de lecturas que les hice y que, vayamos explorando, experimentando y practicando, ¿no es cierto?, las técnicas de síntesis. Y recuerden, como les venía diciendo, la síntesis es un trabajo, pero hay un trabajo previo que es el análisis. Y a veces tenemos mucho apuro por la síntesis, pero si no hay un buen análisis no vamos a poder llegar a hacer una mejor síntesis. Entonces, vayamos parte a parte, trabajemos el análisis del texto y después van a ver que la síntesis va a fluir más relajadamente. Y esto es práctica, es otro mensaje que siempre les doy. Esto es práctica. Así que a leer, a escuchar, a aplicar alguna técnica de estudio que les sirva, pero siempre analizando todo y después recién haciendo la síntesis. Muchas gracias.